El tema de hoy es lidiando con la realidad. Lidiando con la realidad. Hay una realidad innegable a la que todos nos vemos frente a frente cada día. Y esa es la realidad del pecado en nuestras vidas. Esto ya lo hemos hablado. Esa realidad la podemos definir por las consecuencias que el pecado trae a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Es como podemos medir realmente esa realidad a través de sus consecuencias, de sus resultados, y los cuales no son nada favorables. Aún como cristianos, todos enfrentamos las consecuencias de algún pecado que hemos cometido aún estando en Cristo. El salmista David es un claro ejemplo de esto que vamos a hablar hoy. Él tuvo que lidiar con la realidad de su pecado en su vida. Y esto a pesar de ser considerado, y es el único hombre en el cual se le da el apelativo, un hombre conforme al corazón de Dios. David amaba a Dios. El Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento. En su contexto, este salmo fue escrito debido al dolor, a la culpa que él sintió debido al adulterio con Betsabé específicamente, pero bueno, también el dolor que le produjo el haber sido un homicida del esposo de Betsabé, aquel hombre llamado Urías. Y él escribió estas palabras en el Salmo 51, verso 1 al 3, voy a hacer lectura de esos 3 versos. Dice: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué pedía él? Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y ve el verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones. Lo que él está diciendo es, yo reconozco esa realidad del pecado en mi vida. Reconozco que hay maldad en mí. Reconozco que no he agradado a Dios de la manera en que yo debería hacerlo. Yo reconozco mis rebeliones y dice, y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Usted cómo cree que se sentiría el salmista con esta declaración? Él está reconociendo sus rebeliones, algo que él no puede eliminar, algo que él no puede resetear. Está reconociendo sus rebeliones en el pasado. Y él hace esta aseveración importante: mi pecado está siempre delante de mí. Está siempre, lo llevo presente todo el tiempo. Y David declara: yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco mi pecado. Y mi pecado está siempre delante de mí. Esta expresión, si la meditamos, habla de una realidad a la que David estaba encarándose día tras día. Mi pecado está siempre delante de mí. ¿A qué se refiere esto? A que él tenía presente día y noche las cosas malas que él había hecho, las cosas perversas que él había cometido. Él hace esta declaración: es algo grabado en mi conciencia. Ese pecado está retumbando en lo profundo de mi corazón. Me está acechando. Y esto nos dice mucho del corazón de David, porque David no pudo ignorar su pecado. No se trataba simplemente de decir, bueno, el tiempo borra todas las cosas. Su pecado estaba presente día tras día. Ahora, David estaba siendo de una u otra manera perturbado por ese pecado. ¿Y sabe por qué David no podía olvidarlo? ¿Sabe por qué ese pecado estaba siempre delante de él, como él lo declara? Porque el Espíritu Santo no le permitía olvidarlo. Esto con el propósito de que David fuera redargüido y que tuviera presente la misericordia con la que sería perdonado de su gran maldad, con la que pecó primeramente contra Dios. Debemos entender algo, iglesia. El ser perdonados no elimina nuestra memoria, pero sí nuestra culpa. El perdón de Dios no resetea nuestros recuerdos de modo que ignoremos las cosas malas que hicimos o lo malos que fuimos.
El sentido de la realidad del pecado queda albergado en nuestra conciencia, no solo para darle un pinchazo a nuestro orgullo, sino para tener presente lo maravilloso que es también la misericordia de Dios, que siendo pecadores, que siendo inmerecedores, Cristo murió por nosotros. Él nos perdonó y nos amó de una manera que no lo merecíamos. Hay dos tipos de heridas que pueden llegar al alma humana o a la psiquis humana. Una es la herida de la culpa y otra es la herida de la tristeza. La tristeza es una herida, podríamos llamarla una herida limpia, duele un tiempo y después sana. Pero la culpa es una herida sucia. Simplemente se infecta y sigue así, sin detenerse hasta que sea limpiada, y puede contaminar todo nuestro ser. Es por eso que David ora lo siguiente: oh Dios, mi alma se siente sucia. Estoy transliterando sus palabras. Mi alma se siente sucia, mi mente está dominada por las cosas malas que hice. La Biblia dice en 2 Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y David estaba experimentando, cuando escribe el Salmo 51, esa tristeza que es según Dios, que estaba produciendo un arrepentimiento. Y Pablo dice, de lo cual dice, habla también Pablo aquí de la tristeza del mundo. La tristeza según el mundo que produce la muerte. Y el contexto de las palabras del Salmo 51 fue escrito debido al pecado de David por el adulterio de Betsabé. Al cometer adulterio David, mire, sí pecó contra su propio cuerpo, pero algo que no tomamos en cuenta es que David también pecó contra su familia. David también no solo pecó contra su cuerpo, sino también contra su familia. Y no solo pecó contra su familia, sino también contra toda la nación de Israel. Ninguno de esos pecados se mencionan como tal. Pero ¿por qué motivo? Porque David se enfocó en su pecado. En su pecado. En lo que representaba esa ofensa que él había cometido. Una ofensa contra Dios, que era lo más importante. Él estaba reconociendo que él había ofendido a Dios. Y eso habla de cómo su corazón estaba siendo movido a ser contristado para tener un verdadero arrepentimiento. David pecó, ¿cierto? Ahora, era un hombre llamado conforme al corazón de Dios. Podríamos decir, era un buen cristiano en una congregación. Tenía el ministerio de la alabanza, era compositor, poseía todos los dones, las capacidades para desempeñar cualquier ministerio. Era un buen cristiano, un elemento efectivo dentro de un ministerio, pero pecó. Cometió un gran pecado y no solo uno, se envolvió en adulterio y después comete homicidio. Ahora, a pesar de su pecado, a pesar de lo que hizo, estamos hablando de pecados reprobables públicamente, como lo son adulterio y homicidio. A pesar de su pecado, aquí es donde cuesta trabajo entender para muchos, David amaba a Dios, ¿sabía eso? David amaba a Dios. De la manera como tú y yo amamos a Dios y que muchas veces no entendemos cómo es posible que si lo amamos, a veces somos incapaces de poder ser fieles a Él de la manera como quisiéramos serle. David amaba a Dios, sin embargo, el corazón de David estaba siendo quebrantado. Es por eso que David escribe más adelante, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. ¿Qué sucede cuando una persona quiere cometer adulterio? Bueno, la mayoría de las veces se planea una cita clandestina, algún encuentro confidencial, alejado, no sé, se apartan del círculo social en el que se envuelven, buscan un espacio, un lugar privado. Es algo que se maquina, no es algo que sucede nada más porque sí, es algo que es un escenario que se va preparando. Y es por eso que David cae en cuenta con lo siguiente y él dice, Señor,
mientras yo me escondía para pecar, tú me estabas mirando. Tus ojos vieron todo lo que yo hice. Tus oídos escucharon todo lo que yo planeaba. Y él reconoce, yo fallé, fracasé en mi amor al Dios a quien sirvo. No solo he quebrantado tu ley, declara David, no solo quebranté tu ley, sino que también he causado un gran dolor a tu corazón. Mire, ¿qué es lo que le asusta a un esclavo cuando desobedece? ¿El látigo? Eso es lo que le asusta a un esclavo. Por eso que si vemos películas de tiempos antiguos, siempre era recurrente un látigo para doblegar al esclavo y obligarlo a obedecer o castigarlo. Eso es lo que le asusta a un esclavo cuando él desobedece, el látigo. Pero cuando un hijo desobedece, un hijo que ama a su padre, siente dolor por el desagrado que le está causando a sus padres. David está hablando sobre las consecuencias de su pecado. Y en el versículo 8 al 9, voy a brincarme, en el verso 8 y 9 él hace una declaración importante. Él dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Yo quiero que preste atención a eso. Se recrearán los huesos que has abatido. Es decir, que has quebrantado o que has fracturado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Ese sentido, lo que David, en esa narrativa que él está escribiendo en esta parte del versículo 8 y 9, él está hablando en gran medida de lo que estaba ocurriendo en sus sentimientos. Él está expresando cierto sentido de depresión. Él no tiene alegría, perdió el gozo. Es por eso que él dice, hazme oír gozo y alegría. Eso me hará restaurar. Y esto habla de cómo David, en ese momento en que ha sido confrontado, se le perdió el gozo o la alegría de pecar. El disfrute que él había tenido durante esas temporadas de maldad o de malicia. Así es el pecado. Mire, parece emocionante mientras lo hacemos. Es divertido mientras se está cometiendo el pecado. Pero la Biblia claramente dice, Proverbios 20:17, el pan robado tiene un sabor dulce, pero se transforma en arena dentro de tu boca. David había perdido su gozo. Es por eso que si vamos al verso 12 del Salmo 51, él hace una declaración, devuélveme el gozo de tu salvación. David no hace una declaración así, Señor, restaura mi salvación. Él dice, devuelve el gozo de tu salvación, porque de antemano él ya tenía esa salvación. ¿Qué perdió? No perdió la salvación como tal, perdió el gozo de tener la salvación, que es una gran diferencia. Cuando tú y yo pecamos deliberadamente contra Dios, ¿qué perdemos? El gozo. Se pierde esa comunión con Dios. Tú ya no tienes la libertad de poderte poner frente a Dios y decir, Señor, dame, quiero, bendíceme. ¿Con qué cara vas y te presentas ante Dios cuando le has ofendido? Usted sabe de lo que hablo. Cuando tú lastimas a una persona o decepcionas a alguien, tú no puedes mirarla a la cara. Tú llegas avergonzado, es más, evitas encontrarte con esa persona a la que tú has ofendido o has lastimado. Lo evitas. Se pierde un gozo, se produce una ruptura. Y es lo que David está diciendo, Señor, restaura mi salvación. ¿Por qué? Restaura el gozo de mi salvación, restaura el gozo de mi salvación. ¿Por qué? Porque he perdido el gozo de vivir para ti. He perdido el gozo de esa comunión que tenía contigo. Y la persona más miserable sobre la tierra, mire, no es la que no conoce a Dios, escuche. La persona más miserable sobre la tierra no es la que está perdida, sino la que es salva, pero ha perdido el gozo de su comunión con Dios. Esa es la persona más miserable, porque habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? Lo rechazaron.
lo negaron, se burlaron de Él, cometieron una afrenta contra Él. Y solo una cosa le puede quitar el gozo a nuestro corazón. No son dos, no son ni tres, ni cuatro, ni cinco. Solamente es una cosa la que puede robarle el gozo al cristiano. ¿Y sabe cuál es esa? Es el pecado. El pecado es lo único, la única cosa que roba nuestro gozo. Ni siquiera la muerte. Ni siquiera la pérdida de un ser querido. Y hablo del gozo eterno, ¿eh? Obviamente experimentamos tristezas, dolor, sí, pero la única cosa que puede quitarnos el gozo de nuestra salvación es el pecado. Es el pecado. ¿Y sabe? Y solo un tipo de pecado. No el pecado de mi enemigo, sino mi pecado es lo que me roba el gozo de mi salvación. Un ejemplo es este. Cuando alguien peca contra ti, ese no es tu pecado. Ese es el pecado de esa persona contra ti. Ahora, tu reacción, no el pecado del otro, no el pecado de tu ofensor, de tu enemigo, sino tu reacción al pecado de quien te odia o de quien habló mal de ti, tu reacción a lo que te hicieron es lo que puede quitarte el gozo. Porque lamentablemente muchos responden al pecado de otros de la misma manera. Me odió, yo también lo voy a odiar. Me ofendió, también me siento con el derecho de ofenderlo. Y eso quita el gozo de tu corazón. Si usted me golpeara en la cara, obviamente inevitablemente habría una reacción, buena o mala. Si usted me golpea en la cara, sí, eso podría desencajarme, podría lastimarme, podría quitarme la felicidad por un momento, pero no me quitaría el gozo de mi salvación. Sí me molestaría en el momento, pero no me quitaría el gozo de mi salvación. Si usted decidiera hablar mal de mí, que digo, ya ha pasado, ya soy inmune, es más. Pero si usted decidiera hablar de mí, primero avíseme, ¿no? Eso podría robarme mi paz durante un tiempo. Sí, es incómodo ya, es molesto, pero bueno. Obviamente el que hablen mal de ti o el que hablen mal de mí siempre remueve malos sentimientos, siempre. Sentimientos de decepción, de tristeza, pero vendrían cambios, escuche, vendrían cambios de decisión. Y eso me hará desconfiar en su lealtad, pero no me quita el gozo. El perder amigos o el romper con relaciones, eso no va a quitar el gozo de mi salvación. Más de alguna ocasión, con buena intención, alguien me ha dicho lo siguiente, cosas como esta. Es que lo que te hicieron fue injusto. Sí, podremos decir que sí. O también cosas que en algún momento me han dicho es que fue injusto que hicieran esto, que hablaran así de ti. Mire, eso no quita el gozo de mi salvación, ¿sabía? Sí, es doloroso, es triste, pero a veces da más tristeza por la parte ofensora que por uno mismo. Y mi respuesta ante esto siempre ha sido, mira, lo que me han hecho no es peor que lo que le hicieron a Cristo. No me quitan el gozo de mi salvación. Y usted debe entender esto. Vivimos una realidad del pecado en nuestras vidas. Y no va a faltar gente que te va a ofender, siempre la habrá. Aunque tú seas María Teresa de Calcuta, siempre alguien hablará mal de ti, siempre. Siempre alguien se va a levantar contra ti para lastimarte, para hacerte un daño, siempre, eso es inevitable. Pero yo no voy a permitir que el pecado de quien me ofende se convierta en mi pecado y me robe el gozo de mi salvación. Porque las circunstancias a mi alrededor no poseen la fuerza para robarme el gozo de Dios. Lo que pudieran decir contra mí o hablar mal de mí no tiene el poder para robarme el gozo de Dios. Aún aquello que pudieran planear para lastimarte
o para ofenderte o para destruirte, no tiene la capacidad para robarte el gozo de Dios. Pero sí el pecado. El pecado sí posee esa fuerza y esa capacidad de robarte, de quitarte el gozo de Dios. Es lo único, es la única cosa que puede robarte ese gozo. Mire, he aprendido con los años a no juzgar a una persona tanto por sus acciones, sino más bien por sus reacciones. Y eso lo he aprendido a través de los años. Me gusta observar. Habla más el cómo reaccionamos que lo que hacemos. Y mire que esto revela mucho del carácter verdadero de una persona, de una persona dentro de la iglesia. Si yo reaccionara de manera incorrecta contra mi pecado, contra el mío, eso me quitaría el gozo. Porque de alguna manera yo diría, no tiene nada de malo, no pasa nada. Eso me quitaría el gozo de mi salvación. Hoy voy a hablarle brevemente de un hombre llamado John Newton. Este hombre, a lo mejor algunos no lo reconocen, no saben de quién es, pero este hombre escribió un himno que ha traspasado el tiempo llamado Sublime Gracia. Ese himno lo escribió en el año de 1779, más de 200 años. Y describe la profundidad de la misericordia de Dios por su vida, que a pesar de ser un pecador, este hombre John Newton experimentó el amor de Dios. Sin embargo, fíjese, antes de ser cristiano, en su juventud, él fue un comerciante de esclavos y fue capitán de un barco que transportaba a todos esos esclavos desde África hacia los Estados Unidos de América. Por cuestiones de salud, él tuvo que renunciar a la vida en alta mar y se hizo oficial de aduanas. Estudió después teología y después se convirtió en ministro, en pastor evangélico o en pastor cristiano. Pero aún siendo pastor, dice su historia, y viviendo en la fe cristiana, él enfrentaba una continua lucha con la realidad del pecado en su vida. Esto debido a su pasado. John Newton nunca pudo olvidar la terrible naturaleza de su maldad al ser comerciante o al usar a seres humanos, a personas para comercializar, para venderlos. Al final de su vida, él compartió con un amigo muy cercano las siguientes palabras. Él dice, amigo, estoy perdiendo mi memoria. Cada vez más mis recuerdos se van desvaneciendo. He olvidado muchas cosas, pero solo recuerdo dos todo el tiempo, día tras día. Una, que soy un gran pecador, y la segunda es que Cristo es un grande Salvador. Y ¿sabe? Esas son las dos cosas más importantes que debemos recordar todos los días. El que somos grandes pecadores y que Cristo es un gran Salvador. Porque debemos reconocer esa realidad del pecado en nuestra vida. Ninguno de los que estamos presentes en este salón, ninguno podemos decir yo nunca he pecado. Desde que yo me hice cristiano, jamás he tenido un mal pensamiento. Jamás he ofendido a nadie. Jamás le he quitado a alguien lo que le corresponde. O sea, nadie podríamos decir eso. Hasta el día de hoy hay una realidad del pecado en nuestra vida. En la Biblia también tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, y es muy claro, hablando de un hombre de Dios. Pablo, llamado antes de su conversión como Saulo de Tarso, él fue un hombre que experimentó sufrimiento y persecución debido a sus grandes pecados en el pasado. Hechos 7 y Hechos 8, estos dos capítulos nos describen su complicidad en la lapidación de Esteban. Imagínense cómo estaba la conciencia del apóstol Pablo, aún siendo cristiano, del haber sido partícipe y cómplice para que lapidaran a aquel joven Esteban. Hacia el final de su vida, Pablo escribió
En primera de Timoteo 1:13, él escribió que en su vida pasada, y él lo reconoce, él fue un blasfemo. Él dice, yo fui un perseguidor, fui un hombre insolente. Y más adelante, en ese mismo contexto, en 1 Timoteo 1:15, él escribe esas palabras: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sabe? Pablo no olvidaba esa faceta de su vida, la tenía presente. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué se constituye la iglesia como un baluarte de la verdad? ¿Por qué es importante ser parte de una congregación? Para recordar dos cosas: que somos grandes pecadores y que Cristo es un gran Salvador. Es sobre eso lo que gira nuestra determinación de seguirle. Es sobre eso. Ninguno aquí podríamos identificarnos con la severidad de los pecados del apóstol Pablo o los de este hombre John Newton. Ninguno podríamos decir, yo cometí pecados más agravantes que ellos. Pero sí debemos percibir la realidad del pecado en nuestras vidas, aún siendo creyentes, hablando de esos pecados aceptables. Tal vez nunca alguno aquí ha asesinado, tal vez hay quienes no han cometido adulterio, o hay quienes no son traficantes de drogas. A lo mejor aquí no hay quienes han estafado. Sin embargo, aunque pudiéramos decir que no hemos cometido grandes pecados y escandalosos públicamente, sí hemos participado en otra clase de pecados que han ofendido a Dios y que han lastimado a nuestro prójimo y que han repercutido en causar dolor a la iglesia. Hablando como chismes, criticar a los demás, condenar, desearle el mal al prójimo. Por ejemplo, ¿sabía? Y le voy a decir algo importante. ¿Sabía que hay muchos cristianos resentidos? Hay muchos cristianos con amargura en su corazón. Hay muchos cristianos que cometen crímenes de odio hacia los demás. ¿A qué me refiero con esto? Que son inmisericordes, desean juicio para todo el mundo. Hay muchos cristianos que son intolerantes, que son legalistas, que están llenos de amargura, que son ingratos, que son quejosos, que son desleales, traicioneros. Hay muchos cristianos que viven preocupados o afanados. ¿Quién aquí no ha sentido desconfianza en Dios en situaciones difíciles? ¿Quién aquí no se ha afanado en momentos de incertidumbre? Pues yo lo he hecho. Pero ¿sabe? El pecado de preocupación o de afán no nos preocupa. Lo vemos como algo natural, pero ¿sabe algo? La preocupación es un tipo de incredulidad. ¿Por qué? Es como decirle a Dios, no confío plenamente en ti. Debido a eso me preocupo porque es incierta mi vida contigo. Es incierto mi futuro en tus manos. Eso es lo que está predicando la preocupación. Por eso la preocupación es un tipo de incredulidad. Es decirle a Dios, no siento la seguridad de poner mi vida en tus manos. Hablemos también de la ansiedad. La ansiedad es una de las peores condiciones del corazón, porque nace de la incredulidad. ¿Y quién no ha pecado de preocupón y de ansiedad? Pero ¿hacia dónde apuntamos? Hacia el homicida, hacia el adúltero, hacia el inmoral sexualmente. Apuntamos hacia ellos. Si ponemos en la balanza el pecado de homicidio con el de ansiedad, hablo de esa ansiedad pecaminosa, para nosotros, ¿cuál es peor? Pues sí, acá está el del homicidio. Pero mire, para nosotros habría una gran diferencia, pero no para Dios. Aquí es donde las palabras de Pablo cobran sentido. Aquí es donde nos damos cuenta cómo la preocupación nos puede robar, ese pecado nos puede robar el gozo de nuestra salvación. La ansiedad nos puede hacer desconfiar de Dios.
Y aún conozco casos de muchos cristianos que debido a la ansiedad y a la preocupación buscan hechiceros y chamanes. ¿De verdad? ¿Usted cree que eso no es ofensivo para Dios? Pero no veamos al homosexual. Porque ahí sí ese tiene boleto directo al infierno. ¿Se da cuenta? Las incongruencias que puede haber en nuestra vida, y esto debido a que no tenemos una conciencia de la realidad de nuestra vida, del pecado. Aquí es donde las palabras de Pablo cobran sentido para nosotros, donde él dice: yo soy el primero de los pecadores, soy un gran pecador. O podríamos parafrasear estas palabras de la siguiente manera: soy un gran pecador, pero tengo un gran Salvador que es Cristo. Lo cual Pablo habla en Romanos 5:8. Dios muestra su amor con nosotros. ¿Con nosotros quiénes? ¿Los que no se preocupan, los que no se afanan? ¿Los que no calumnian, los que no son desleales? No, ¿con nosotros quiénes? Los que somos desleales, los que traicionamos, los que tomamos ventaja de situaciones sin importar el bienestar de otro. Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y tanto Pablo como John Newton, ellos se describieron a sí mismos como grandes pecadores, pero se describieron en un tiempo verbal presente. ¿Qué significa esto? Que ninguno de ellos dos dijeron: fui un gran pecador y ya no peco más. Ninguno de ellos dijo eso. Fui un gran pecador y no he vuelto a pecar nunca más. No dijeron eso, más bien dijeron: soy un gran pecador. ¿Y sabe? Esa es la realidad del pecado en nuestra vida. La pregunta es: ¿el apóstol Pablo alcanzó la perfección en esta tierra? No la alcanzó. Le aseguro que desde que se convirtió hasta que se murió, el carácter del apóstol Pablo se fue haciendo semejante al de Cristo. Al momento de nuestra conversión, entendamos esto: entramos en un proceso de crecimiento y madurez espiritual para alcanzar ser como Cristo. Pero en esta tierra esa plenitud no se va a alcanzar. El propio Pablo lo dice, Filipenses 1:6. Él lo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Si leemos el versículo 6 con atención, es como escuchar el eco de las palabras también de aquel sufriente Job, quien en medio de las adversidades, de los sufrimientos, de las injusticias, tenía la confianza de que todo estaba bajo el control de Dios. Job sabía, a pesar de la incertidumbre, de la pérdida tan dolorosa y profunda que él tuvo, él sabía que a su tiempo Dios cumpliría el propósito que tenía para él. En Job 23:14 él hizo esta declaración: Él, Dios, Jehová, pues dice, llevará a término lo que ha decidido en cuanto a mí. Y muchas cosas semejantes que tienen su propósito. Estamos terminando este año 2024. Yo le dije que esta serie nos iba a acompañar en esta parte final del 2024 y en la parte inicial del 2025. Debemos tener presente esto. Yo no sé cómo estés terminando el año ni cuál sea la condición en la que te encuentres ahorita, pero tú debes tener esa certeza de que Él llevará a término lo que ha decidido en cuanto a nosotros en este 2024. ¿Qué cosas ha decidido Dios en cuanto a ti en este año? A lo mejor no era lo que tú esperabas, pero debes tener la certeza de Job: es Dios quien ha decidido en cuanto a mí. Y Él es quien hará todo para cumplir su propósito en mí. Eso es lo que declara Job. Y el apóstol Pablo, él está viendo hacia el futuro con la misma confianza y asegura que el que ha comenzado la buena obra en nosotros, la perfeccionará, la completará el día en que el Señor venga. Cuando Pablo escribe a los Corintios, él recalca algo importante: los 3 tiempos progresivos de la salvación del cristiano.
Segunda de Corintios 1:10. Escribe Pablo, Él nos libró, Él nos libra y esperamos que aún nos librará de tan grande o grave peligro de muerte. Note aquí los 3 tiempos progresivos de la salvación. ¿Cuál es el pasado? Él nos libró, presente, nos libra y futuro, nos librará de tan grave peligro de muerte. El apóstol menciona aquí la libertad que Dios ofrece. En el pasado nos libró a todos nosotros, a los que hemos sido salvos, nacidos de Dios. En el pasado nos libró de la culpa del pecado. En el presente, del poder del pecado. Es decir, ya no gobierna el pecado sobre nosotros. Hay una influencia, hay una realidad que enfrentamos. En el presente del poder del pecado, en el futuro nos va a librar de la presencia del pecado. Y es ahí donde se cumple lo dicho en Apocalipsis, donde ya no habrá más lloro, no habrá más dolor, no habrá más muerte, ni más sufrimiento. Aquí estamos en ese proceso de la perfección, pasado, presente y futuro, que ese futuro es en la eternidad. Y el propósito de esta obra, ¿cuál es? Perfeccionarnos, dice Pablo. La palabra perfeccionará es la palabra griega epiteleo, es una palabra compuesta con la preposición epi y el verbo teleo, que significa completo. Habla de íntegro, que no le falta nada, que acentúa el significado de algo totalmente consumado, como el sacrificio que él hizo en la cruz, cuando dijo consumado es. Ha sido completado, la obra ha sido perfeccionada. Pablo tenía la absoluta certeza de que Dios completaría su obra de salvación en los filipenses. Y no hay posibilidad alguna de fracaso o de cumplimiento parcial en lo que Dios ya ha prometido. Por eso, cuando tú y yo enfrentamos la realidad del pecado en nuestras vidas, y hablo de quienes ya conocen la misericordia de Dios, hablo de quienes ya han sido perdonados, y de repente te enfrentas, así como David, a una situación dolorosa de pecado. Nada puede animarnos tanto como la certeza de que a pesar de la incertidumbre, a pesar de nuestras propias debilidades, a pesar de las dificultades de la vida, y sin importar cuántas derrotas espirituales tú hayas tenido en este año 2024, un día serás hecho perfecto. Esa obra se completará, se perfeccionará. Y Dios no se cansa de obrar en nosotros a pesar de nuestras deficiencias. ¿Cómo tú puedes entender la dimensión del amor de Dios al yo decirte, Él no se ha cansado de ti? Él no se ha cansado de mí. Qué maravilloso, ¿no? Ese es el amor de Dios. Sin importar cuántas hayan sido tus derrotas, sin importar cuántos fracasos espirituales tú tuviste este año, Dios no se cansa de obrar en tu vida, porque la obra que comenzó en ti la sigue perfeccionando hasta el día que venga Jesucristo. Nuestro deseo es querernos parecer a Él, pero ¿qué se interpone? Esa realidad del pecado en nuestras vidas. Pero aun cuando enfrentamos esa realidad continua, Dios sigue allí, obrando en nosotros, porque estamos siendo perfeccionados. Dios no es como ese alfarero que comienza a trabajar el barro para crear una vasija y de repente ve algo, no le gusta y la desecha. Él no hace eso. Él, como buen alfarero, ¿qué hace? Comienza a darle forma. ¿Hasta cuándo? Hasta que quede perfecta. Y a pesar de nuestro pecado, Él no nos desecha eternamente. ¿Sabes por qué? Porque su gracia es la que nos sostiene. Porque su gracia es la que nos sostiene. Porque su gracia no depende de lo que haces o no haces. No depende de lo que has hecho o no has hecho. Depende de la obra de Cristo a favor nuestra. Es ese don inmerecido, es algo que tú y yo no podemos ganarnos.
Y debido a su gracia es que Él nos sostiene. Por eso Pablo dice, por gracia somos salvos. Y esto no con el fin para que alguien se gloríe y sienta que tiene mérito por la salvación. No, es por gracia que hemos sido salvos. Y no es mérito nuestro, no es para gloria nuestra, es por su amor y por su misericordia. Y lo que Él comenzó en el pasado, lo afirmará en el presente y lo perfeccionará en el futuro. Ese es el propósito de la obra de Dios. Por eso su obra en tu vida no está paralizada, no va a quedar inconclusa. Y cuando te llegue la hora de partir y dar tu último suspiro en esta vida, es cuando tú alcanzarás esa perfección en Cristo Jesús. ¿El pecado qué hace, iglesia? El pecado nos llena de frustración y pone sentido de derrota. Pero recuerda, la obra que empezó en nosotros, y aquí esto es un llamado a no desesperarnos, a no desalentarnos, porque es lo que el enemigo quiere hacer. Recuerda, Dios no ha terminado aún, pero tenemos que ser dóciles, tenemos que ser humildes. La salvación en el pasado es la justificación, repito, la salvación en el presente es la santificación, la salvación en el futuro es la glorificación. Y esa obra que ha comenzado en nosotros, esa obra que Él ha comenzado en nosotros nos hace más conscientes y sensibles a las obras pecaminosas de nuestra carne. Es por eso que a pesar de las expresiones pecaminosas de la carne en cada uno, aun siendo cristianos, estoy hablando de cristianos, porque bien decía alguien, por muy cristiano que seas, no dejas de ser humano. No dejas de ser hombre. Esa es la realidad. Y Pablo era de lo que él se frustraba en su propia carne, en su humanidad. Por eso él hace una declaración importante: ¿quién podrá librarme de este cuerpo que me induce a ofender a Dios, que es atraído fácilmente, que es seducido por los apetitos y placeres de este mundo? Y a pesar de las expresiones pecaminosas de la carne en cada uno, porque las tenemos, digo, todos las tenemos. Todos estamos lidiando con alguna expresión pecaminosa de una u otra manera, todos, sin excepción. Desde niños que ahorita están con su salón y con sus maestros, hay niños que ya a los 10 años tienen conciencia de lo bueno y lo malo. Jóvenes, adultos, todos tenemos esa, de una u otra manera tenemos una expresión pecaminosa de nuestra carne. Pero es así como podemos decir con certeza: fui y todavía sigo siendo un gran pecador, pero a diferencia de los incrédulos, yo tengo un maravilloso Salvador, que es Cristo. Efesios 1, 7 al 8 nos dice: Dios nos perdonó nuestros pecados y nos liberó de la culpa. Algo importante es que todos pasamos, y hay que ser conscientes, hay que ser humildes también para reconocer esa realidad del pecado en nuestras vidas. Hay que ser humildes para decir: he fallado contra Dios, y que hay áreas en mi vida en las que me cuesta todavía trabajo poder sentirme completo, pleno. El orgullo predomina en los corazones de muchos cristianos, pero no lo perciben porque han sido engañados. Pero hay una realidad de ese pecado en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y mire, y todos vamos a pasar por malos momentos que amenazan con quitarnos el gozo de la salvación de Dios. Hay una realidad del pecado en cada uno de nosotros, y esto es inevitable. Es inevitable, escuche, es inevitable que como cristianos no pequemos. Por más que usted quiera treparse allá al monte, al cerro, al desierto y diga: no quiero ver a nadie, para no pecar. Eso era lo que hacían los monjes en la antigüedad. Se aislaban, se encerraban, se autoflagelaban, creyendo que de esta manera no ofenderían a Dios. Pero ¿qué es lo que albergaba sus corazones?
en sus pensamientos. ¿Usted cree que un hombre en el desierto no peque con el pensamiento? ¿Que no adultere en su corazón? Esa es la realidad del pecado en cada uno de nosotros. Y repito, y es inevitable que como cristianos no pequemos. Siendo muy ingenuo en este asunto, tendría unos 17 años, yo recuerdo muchas veces esa etapa, ese año de mi vida, decía, ahora sí, Señor, te prometo que no te fallaré. Y yo le confesaba todos mis pecados a Dios, ¿no? Ahora sí, ni un solo pecado voy a cometer. Y pasaba una hora y ya estaba yo otra vez, perdóname, Señor, no pude. Y al día siguiente lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Hasta que entendí que no se trata de mis fuerzas, no se trata de mi mérito, sino de la gracia y el amor de Cristo que me fortalece. Y que Él no espera, en esta realidad de este mundo, Él no espera que yo no peque nunca. ¿Sabía eso? Vamos a pecar. Pero lo que sí Él espera de nosotros es que si pecamos, seamos humildes para confesar y acercarnos a Dios. Porque el propio apóstol Juan dice que aquel que diga que no ha pecado es un mentiroso. Y todos hemos pecado. Y esa es la realidad. Y yo quiero hacerlos conscientes de esto. Que nos bajemos de ese estrado, a lo mejor en el que algunos se han puesto, ese estrado de intocables, de inmunes, de infalibles. Ninguno somos infalibles. Ninguno somos inmunes a la tentación. Hay una lucha profunda y tremenda. Es por eso que debemos afianzarnos a Cristo de continuo. Y repito esto, obviamente Dios no es sorprendido cuando tú y yo pecamos. Si no fue sorprendido cuando pecó el primer hombre, Adán. ¿Tú crees que Dios se desconcertó? Ay, Adán pecó, ¿y ahora qué voy a hacer? De la misma manera, Él no es desconcertado de esa manera cuando tú y yo pecamos. No lo sacamos de sus planes. No, él no queda así como frustrado como nosotros cuando hay planes malogrados. No, Él sabe y reconoce nuestra debilidad, nuestra humanidad. Pero lo que sí Él espera, vuelvo a repetir, que cuando pecamos, seamos humildes para confesar nuestros pecados a Él. Seamos humildes de doblegarnos, de humillarnos y decir, Señor, he pecado, perdóname. Ahora, ¿qué sucede cuando un cristiano peca y no se arrepiente? Porque sí los hay, ¿eh? David es un claro ejemplo. Cuando él pecó con Betsabé pasaron aproximadamente casi un año en que él mantuvo su pecado escondido, en el que él no hizo confesión de arrepentimiento de las cosas malas que hizo. Sí lo hay. Y David es claro ejemplo. El pecado sin arrepentimiento trae consecuencias en la vida del cristiano. El propio David lo describió así en el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría y se regocijarán estos huesos que has quebrantado. ¿A qué se refería David con esta expresión? Esas palabras son una expresión poética del Salmo 51. David obviamente no tuvo ninguna fractura en sus huesos, pero para él habla sobre huesos rotos, algo que le estaba produciendo un dolor muy fuerte, profundo. En esta narrativa él está utilizando una figura literaria y David dice algo como esto: Dios, debido a mi pecado me siento oprimido. La falta de arrepentimiento ha quitado de mí el gozo y la alegría que me daba razones de vivir. Y la expresión que él hace es: siento fracturas por todo mi cuerpo que me causan gran aflicción. Cuando pecamos, a veces tenemos la idea de que si pecamos, Dios sencillamente o nos va a ignorar o nos va a desechar eternamente. Pero mire, ni nos ignora ni nos desecha, porque Él es misericordioso. Pero por amor, escucha esto, pero por amor, ni nos ignora ni nos desecha, pero por amor nos va a oprimir si no hay arrepentimiento.
Y va a oprimirnos con más fuerzas para doblegar, ¿qué crees? Para doblegar tu necedad. Para quebrantar tu orgullo que te hace o que te ha convencido de que tú estás bien, de que lo que tú haces no es malo. Y Dios ejerce esa presión sobre David. Y es por eso que David expresa esas palabras ante el Señor. Es como si todo mi cuerpo estuviera fracturado. Esta es una manera en cómo podemos saber que somos salvos. Pero teniendo un corazón endurecido, como David, en esa etapa. Y Dios no iba a permitir que el pecado destruyera a David. Tampoco lo desecharía debido a su pecado, sino que sencillamente Dios necesitaba quebrantarlo y es por eso que lo apretó más fuerte. En otras palabras, debido al corazón endurecido de David por su pecado, Dios lo fracturó. Esa es la expresión. Dios lo fracturó. Y esto va a suceder en tu vida y en mi vida cuando hay falta de arrepentimiento. Dios en su misericordia ejerce presión. Es como lo siguiente, es como cuando una persona está sufriendo de un atragantamiento, de un objeto pequeño, su garganta, ¿qué sucede? Queda obstruida, las vías respiratorias se afectan y comienzan a causar asfixia. Y la persona no puede respirar. O sea, si no hay una intervención, ¿qué sucede? Viene la muerte. Esa obstrucción impide que el oxígeno llegue a los pulmones y al cerebro. Si el cerebro permanece sin oxígeno durante más de 4 minutos, clínicamente ocurre un daño cerebral o la muerte. Para salvar su vida, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que ejercer una presión. Debe recibir compresiones abdominales rápidas hacia arriba, así arriba y hacia adentro. Y se empieza a hacer con fuerza. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea expulsado el objeto o el alimento que estaba obstruyendo. Y mire, en algunos casos es tanta la presión que se ejerce por salvar a una persona que se llegan a fracturar las costillas. Sin embargo, ese quebrantamiento de huesos o esa fractura de las costillas es el menor de los problemas. ¿Por qué? Porque se salvó una vida. Y eso es lo que estaba sucediendo con David. Señor, tú me quebrantaste. Ahora se regocijarán, dice, se regocijarán estos huesos que has quebrantado. Porque me diste vida, porque me salvaste. Cuando no hay arrepentimiento se pierde la comunión con Dios. Lo que produce, fíjese, cuando se pierde la comunión con Dios, y es bien fácil notarlo en personas que dentro de las iglesias perdieron su comunión con Dios. ¿Sabe cómo uno se da cuenta? Comienza a cambiar su carácter, su temperamento. Cuando no hay arrepentimiento se pierde la comunión con Dios, viene un alejamiento de la iglesia, lo que produce que esa persona, fíjate, comienza a manifestar un comportamiento irritable, abusivo, que sea gente difícil de tratar, gente que solamente está hablando mal, amargura, resentimiento, nada les agrada, todo lo critican, juzgan severamente. He escuchado esa expresión de es que todas las iglesias son iguales, todos los pastores son iguales, rateros, ladrones, abusivos. Ha habido una ruptura en su comunión con Dios cuando generalizan todo. O todos son hipócritas en la iglesia. ¿Todos son hipócritas en la iglesia? Eso habla de un corazón endurecido, de alguien que habla sin arrepentimiento, que ha perdido su comunión y su relación con Dios. Mire, ningún plato de comida en la mesa puede saberle bien cuando se sufre de indigestión. ¿Le ha pasado? Si usted tiene indigestión, por mucho que lo lleven al restaurante que a usted más le gusta, ¿qué va a hacer? Usted no va a comer, no va a poder. Es más, va a sentir asco. Y ningún plato de comida sabrá bien
cuando se sufre de indigestión. Lo mismo sucede con muchos. Vienen a la iglesia y nada les agrada. Y hablo en general, O sea, hablo en cualquier iglesia. Nada les agrada, todo lo ven mal, juzgan sin entendimiento. Y son personas que por su falta de arrepentimiento, fíjese, se decepcionan de la iglesia, del pastor, y vuelven a sus malos hábitos. Es decir, no salieron de la iglesia para santificarse más, sino para volver a sus malos hábitos. Es sobre ese contexto que Pablo dice en Efesios 4, 17 al 24. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, dice Pablo. Y fíjese, debido a esa dureza en sus corazones, Pablo dice en el verso 19, estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Conoce gente que sale así de las iglesias? No es porque fueran justas y buenas, sino porque sus corazones estaban endurecidos. Y debido a ese endurecimiento y ese corazón no arrepentido, volvieron a malos hábitos y justificaron. Dijeron, me tratan mal ahí, todos son hipócritas, todos son malos. Entonces, por la dureza, dice Pablo, de su corazón, pierden toda sensibilidad y ojalá se entregaran a la santidad. Pero no, dice, se entregan al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Y Pablo dice en el verso 20, pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En una iglesia, cuando una persona pierde la sensibilidad espiritual por su pecado, vuelve a sus hábitos pecaminosos. Como lo está diciendo aquí Pablo, vuelve a lo mismo, a esas prácticas indebidas y las justifica y ahora ya las ve bien. Ahora ya las ve bien. Y uno puede ver cuando una persona no está bien con Dios. ¿Sabía eso? ¿Sí sabía o no sabía? Uno puede darse cuenta cuando una persona no está bien con Dios. Y todo comienza con empezar a juzgar. Así inicia todo, fíjese, curiosamente. Todo comienza cuando se comienza a juzgar alrededor. Todo. Empiezas a observar, a preguntar, a indagar, a querer saber. ¿Para qué? Para sacar información, para exponer, para evidenciar. Así comienza todo este declive de inmoralidad en un corazón endurecido. Y comienzas a juzgar lo que sucede a tu alrededor. Y comienzas a prestar mucha atención en los errores de otros, en las vidas de otros. Empiezan a tener un espíritu crítico, se enfocan en las faltas de otros y no en sus propios pecados. Ese es el punto. No en sus propios pecados, sino en los de los demás. Y cuando la gente reincide en un hábito pecaminoso, quita su mirada de Dios y la pone en los errores de aquellos por quienes Jesús murió y a quienes Jesús perdonó. Volvamos con David. ¿Con qué facilidad David juzgó a otro hombre y no a sí mismo por su pecado? La historia la conocen seguramente. Cuando Natán el profeta busca a David para confrontarlo sobre su pecado, recuerde que ya habían pasado varios meses de esto, del adulterio con Betsabé. El profeta Natán busca a David y el profeta de antemano, eso me encanta de esta historia, el profeta de antemano ya sabía lo que David había hecho. Todo, ya sabía todo. Mire, ¿alguna vez usted ha hablado con personas que de alguna manera sabe que le mienten? ¿Y tú a poco? No me digas, ¿en serio? Aquí se ha ido gente de la iglesia con mentiras y ya sabemos la verdad que hay detrás de esa salida. Y te la pintan bien bonito. De verdad. Y he hablado muchas veces con personas que de antemano yo sé que me están mintiendo y que ya tengo la información de lo que está ocurriendo realmente.
Y también he comido en la misma mesa con personas que conozco con anticipación sus planes para traicionar. He estado ahí en esa posición. Y seguramente usted también. Y el profeta Natán estaba ahí con David. No sé si comiendo, no sé si cenando, echándose unos tacos, no lo sé. Pero ahí estaba Natán escuchando a David. Y Natán tiene ese acercamiento con David. Natán ya sabía lo que David había hecho, él sabía de su traición, él sabía de su adulterio. Y seguramente David le dijo, oh profeta, mira, Dios puso a Betsabé en mi camino, fue una bendición de Dios para mi vida y somos bien bendecidos, gloria a Dios. Y Natán, David. O sea, él ya sabía lo que estaba ocurriendo ahí. Él ya sabía toda la historia. Su traición, su adulterio, el homicidio que cometió. Entonces el profeta Natán le cuenta una historia, fíjese, le cuenta una historia para conocer su reacción. ¿Cómo él reaccionaría ante esta historia? Recuerde lo que le dije al principio. Recuerde, se sabe más de una persona por sus reacciones que por sus acciones. Y esa es una historia que ejemplifica este caso. Y en la historia que se encuentra en 2 Samuel 12, 1 al 12, dice la Biblia que el Señor envía al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Y comienza a hablar el profeta Natán y le dice, David, deja contarte una historia. Había 2 hombres en cierta ciudad, uno era rico, el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y gran ganado en gran cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día, dice el profeta, llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Y el verso 5 dice, fíjese la reacción de David. David se puso furioso, se escandalizó de semejante atrocidad. Y dice David, tan cierto como que el Señor vive, juro, dice, fíjese David. Y el profeta Natán, ay David, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces el profeta Natán mira a David y le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel te dice, y empieza el profeta Natán, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl, te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, le dice el profeta, tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Y el verso 11 y 12 dice, esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. ¿Y qué sucedió? Hablemos de Absalón, de Amnón. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Sus huesos fracturados. ¿Por qué Dios lo expuso de esta manera? Por su falta de arrepentimiento. Y observe lo rápido que David, fíjese en esta historia algo importante, lo rápido con lo que David juzgó a otro hombre. Lo juzgó por haberse robado una corderita, pero él se había robado a una mujer y había asesinado.
Él juzgó a alguien por matar a un animalito, pero él había matado a un hombre que fue uno de sus amigos leales y confiables. Ahí está David, con una viga en su propio ojo, quiso sacar la paja del ojo de otra persona. Mire, el que recae en hábitos pecaminosos siempre actúa de esa manera. Siempre. Posee un espíritu amargo y de justicia contra los pecados de otros. Juzga con severidad las faltas de todos los demás. Hay quienes piensan, y eso es bien triste en las iglesias, hay quienes se sienten llamados y ungidos por Dios para ser cazadores de pecados de otros. Y aquí los hemos tenido, ¿eh? Sienten que su llamado en la iglesia es ser guardianes de la santidad y ejecutores de juicio. Y sí, efectivamente, ¿y sabe? Y son los ejecutores de las mujeres adúlteras, los acusadores de los ciegos y los verdugos de los paralíticos. David, un hombre conforme al corazón de Dios, y repito esto, que amaba a Dios, pero cometió un horrible pecado. Y es sobre este contexto que él escribe en el Salmo 51:14, ahora esas palabras. Él dice, líbrame de homicidios. Ahí habla ya de ese remordimiento, ese arrepentimiento. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y con regocijo cantará mi lengua. Yo quiero que ponga atención a eso, estoy terminando. Con regocijo cantará mi lengua. ¿Por qué muchos en la iglesia no cantan? ¿Por qué muchos no cantan en la iglesia? O en las iglesias. ¿Sabe por qué no cantan? Porque no tienen nada que cantar. Han perdido su canción. ¿Por qué perdieron su canción? Porque endurecieron sus corazones. Las palabras de David, Salmo 51:15-17 dice, Señor, abre mis labios, después de la confesión de su arrepentimiento, que ese salmo es el contexto. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Termino con esto. ¿Un cristiano quiere pecar? Ponga atención a la pregunta. ¿Quiere un cristiano pecar? ¿Quiere? No. ¿Puede un cristiano pecar? Sí. ¿Puede un cristiano pecar y no sufrir? No. No. No olvidemos que el hombre más miserable sobre la tierra no es el que no es salvo, sino el hombre que es salvo y debido a la dureza de su corazón perdió su comunión con Dios. Y en el versículo 10 y 12 del Salmo 51, David dice, crea en mí, Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y el verso 12 dice, devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David se acercó a Dios con certeza de que Dios sería amplio para perdonarlo. ¿Sabe? David confiaba en la promesa de la misericordia de Dios. Y eso mismo debemos confiar nosotros. Vamos a fallar, vamos a pecar, pero si hay un corazón endurecido cuando lo hagamos, vamos a sufrir. Y Dios va a fracturarnos, va a ejercer presión sobre nosotros hasta aplastarnos. En esa confianza con la que tenemos para con Dios, Él ha prometido que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdonará. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Todos hemos pecado? ¿Todos pecamos? Sí. ¿Amamos a Dios? Sí. Debemos también tener la confianza en la promesa de Dios de que Él ha hecho una provisión de un abogado para nosotros. ¿Sabía eso? Primera de Juan 2:1, 2 dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado,
sí hay grandes posibilidades. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y también la Biblia nos insta a confiar en la promesa de Dios de que volvamos a su presencia, teniendo la certeza de que recibiremos misericordia. Isaías 55, 6, 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y segunda de Crónicas 7:14, póngase de pie. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿A quién le hablaba? ¿A los gentiles? No. ¿A los paganos? No. A su pueblo. A su pueblo. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado en un cristiano? Ensucia el alma, domina la mente, causa deshonra a Dios, deprime el corazón, enferma el cuerpo, degenera el espíritu, destruye nuestro testimonio. ¿Puede un cristiano pecar? Sí. Claro que puede pecar, porque no es perfecto, porque enfrentamos nuestra carne y este mundo. ¿Puede un cristiano pecar y no sufrir? No. Recuerde que el hombre más miserable sobre la tierra no es, repito esto, no es el que no es salvo, sino aquel que siendo salvo endureció su corazón contra Dios. Damos gracias a Dios por su misericordia y esa sublime gracia con la que Él nos ha perdonado y nos ha amado. Levante sus manos, por favor. Tome un tiempo para hacer de este canto una oración sincera y profunda en este momento. Cante a Dios, iglesia, canta a Dios. Canta a Dios. Levanta tus manos al cielo. Cierra tus ojos, abre tu corazón delante del Señor. Que si no fuera por su gracia, estuviéramos perdidos, amén. Si no fuera por su misericordia, estuviéramos sin rumbo, sin dirección, buscando y viviendo en los deleites del mundo, de nuestra carne, buscando la vanidad de nuestro corazón. Vamos a cantarle. Sublime gracia del Señor, que a mí infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Dile: su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Levanta tus manos, dile fuerte: de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y en los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, levanta tus manos y dile: su gracia
gracia siempre me libró y me guiará al hogar. Dile: de mi maldad, de mi maldad me libertó mi Salvador, me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando venció por siglos brillando este cual sol, yo cantaré por siempre su amor que me... Una vez más, vamos a cantarle. Y cuando en Sion, y cuando en Sion por sí brillando este cual sol, yo cantaré por siempre a su amor que me salvó. Dile fuerte al Señor: de mi maldad me libertó mi Salvador, me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Sublime gracia, sublime gracia y amor. Una última vez, dile: sublime, sublime gracia y amor. Puedes darle una ofrenda de aplausos al Señor.